Amado dioses y Padre eternos Melquisedec Lisbeth, alabado y glorificado sea su nombre eternamente. Aleluya. Es un alto privilegio poder saludarlos en este día hermoso, después de tan gloriosa fiesta de alimento espiritual de maná. Amada Diosa Madre, muchas gracias por su amor y paciencia en seguir corrigiéndonos y limpiando nuestra mente de toda cosa que no les agrada. Todas sus palabras son fieles y verdaderas, las cuales creemos sin fluctuar, porque esa palabra no retorna vacía, es viva y eficaz. Por eso cumple el propósito por el cual usted, Diosa Madre, la habló. Por esta razón, esa poderosa palabra produce en todos sus hijos el meditarla con su temor reverente y nos lleva a escudriñar más detalladamente con la única luz de su sabiduría lo que está escrito en la Biblia, haciendo una justa separación de lo preciosas que son sus palabras eternas, de lo vil que es lo escrito por los hombres que estuvieron escuchándola, pero después se revelaron totalmente a la manifestación del Cristo, de su era, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, escribiendo sus libros mentirosos que han sido producto de una mezcla donde han tomado lo que les convenía de la sabiduría espiritual de Cristo y lo han mezclado con el vil razonamiento satánico de ellos. Y lo único que han producido de esa mezcla es la muerte eterna en todos aquellos que lo han tenido por héroes de la fe. Diosa Madre eterna, Cristo Lisbeth, nos gozamos mucho en la fiesta del 27 de mayo con el artículo investigativo sobre Ácera que le envió el santo ángel Alejandro Fermín. Gracias a que ustedes, Padres eternos, están sacando todo a la luz, es que podemos ver tantos detalles al descubierto. Con los últimos temas de Manás, ustedes, padres, nos han venido diciendo claramente que las cosas escritas no sucedieron literalmente, sino que sucedieron en la mente de los hombres que la oyeron y la vieron manifestada. Según estudios e investigaciones arqueológicas, los libros de la Biblia comenzaron a ser escritos a partir del siglo VII, antes de su manifestación como Cristo María. Aquí le enviamos un video donde arqueólogos confirman que el éxodo de Egipto nunca sucedió literalmente. El Antiguo Testamento es una obra enigmática y compleja. Contiene una serie de reglas y requisitos que forman la base de una religión y una civilización, el judaísmo. Pero es también una obra histórica que narra la epopeya de los antiguos israelitas. Muchos de los vestigios descubiertos en los yacimientos de Canaán corresponden a los restos de una civilización tan avanzada como sofisticada, la egipcia, cuya influencia es omnipresente. ¿Pueden estos objetos estar relacionados con una de las historias más célebres del Antiguo Testamento, la que cuenta el conflicto entre Moisés y el faraón? ¿Qué pueden decirnos sobre el antiguo Egipto? La Biblia explica que los descendientes de los patriarcas fueron a vivir a Egipto, donde se quedaron 430 años. La historia de su liberación de la mano de Moisés y de su viaje por el desierto se explica en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. ¿Tuvo lugar realmente ese éxodo? Según la historia bíblica, los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, unas 600.000 personas a pie,
hombres, sin contar a los niños y las mujeres. Eso es lo que cuenta la historia, pero ¿qué nos dicen los hechos históricos? Según el texto, el éxodo aconteció 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón, es decir, en el siglo XV a.C. Pero las referencias en la Biblia a una ciudad llamada Pi-Ramsés condujeron a los investigadores a situar el éxodo en el siglo XIII como muy pronto, en un período en el que encontramos a los primeros faraones que llevan el nombre de Ramsés. Un vestigio arqueológico del Museo de El Cairo hace posible determinar una cronología del éxodo basada en hechos históricos. Se descubrió en 1896 en el templo funerario del hijo de Ramsés II, el faraón Meneptah. La estela describe la campaña militar dirigida por Meneptah contra Canaán. Proporciona una lista de las ciudades y los pueblos contra los que lucharon y conquistaron. En la línea 27, en la parte inferior de la estela, encontramos una palabra que se equivale exactamente al término Israel. Israel está destruido y su semilla ya no existe. Encontramos el símbolo que corresponde a comunidad, a un pueblo, representado por el jeroglífico del hombre y la mujer, el determinante con el plural, que por tanto es Israel. Es la única referencia a Israel que conocemos en toda la literatura egipcia, ya sea histórica, religiosa o literaria. Solo una vez se menciona Israel en los textos egipcios, mientras que la Biblia se refiere a Misraim o Egipto unas 700 veces. En los lugares en los que la Biblia cuenta que tuvo lugar el éxodo de los israelitas al marcharse de Egipto, ¿había fortificaciones o alguna presencia militar que hubiesen podido localizar a los israelitas en su huida? Sí, por todo el delta oriental y el Sinaí. Y en Negev e incluso más al norte había guarniciones egipcias, destacadas permanentemente. Y comandancias, puntos de control. De hecho, todo Bidú estaba bajo el control de la policía paramilitar egipcia, con patrullas a lo largo de la frontera. Un bajorrelieve del templo de Karnak atestigua la existencia de un sofisticado sistema de guarniciones que aseguraba la logística de una ruta que seguía la costa norte de Sinaí. Para los egipcios era una ruta estratégica que llegaba hasta Mesopotamia y Anatolia. Una multitud que huía no podría haberla seguido sin ser vista y detenida por una de sus guarniciones. Esto les obligó a tomar la ruta del sur, la más árida, la que mejor concuerda con la historia bíblica. La Biblia relata cómo, tras haber acampado en el desierto durante casi 3 meses, los israelitas recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces se dirigieron al nordeste, a la tierra de Canaán. En ese momento, las escrituras cuentan que llegaron al oasis de Kadesh Barnea, situado entre los desiertos del Sinaí y del Negev. Es aquí donde pasaron muchos años tras negárseles la entrada a la tierra sagrada. El oasis se excavó profusamente entre los años 50 y 70. En el yacimiento no se encontraron restos del siglo XIII, el período que se cree que corresponde al Éxodo. Las técnicas arqueológicas modernas nos permiten señalar incluso los restos más diminutos dejados por simples pastores. Aún así, no hay ni rastro de la larga estancia de los israelitas en esta zona. La ausencia de pruebas sobre su viaje por el desierto, tanto en este oasis como en cualquier otro lugar de la península del Sinaí, es el primero de los enigmas alrededor del Éxodo. ¿Cómo puedes explicar la posibilidad de que un grupo tan grande, como el que se describe en el Éxodo, saliera realmente de Egipto sin dejar huellas de su paso?
¿Es posible? Bueno, yo no sé cómo explicarlo. Los documentos arqueológicos o textuales de ese periodo no recogen nada que lo sostenga. Y podría argumentarse que las autoridades pretendieron ocultarlo, encubrir ese fracaso, pero aún así, sabemos tanto sobre ese periodo que no encontrar ni un pequeño pitido en la pantalla del radar resulta extraño, sino fatal para esa teoría. Es más, la Biblia habla de 600.000 hombres armados que abandonan Egipto en el Éxodo, con lo que en realidad estamos hablando de unos 2 millones de personas entre niños, mujeres y ancianos. ¿Puedes imaginarte a 2 millones de personas marchándose de un país del tamaño de Egipto, que en esa época tenía una población de apenas 3,5 millones de habitantes? Eso habría causado un vacío enorme en el sistema social y económico que se habría visto reflejado en los documentos de la época. Habría provocado casi inmediatamente una crisis económica y social que habría trastornado sin remedio el día a día del imperio. En los documentos no encontramos nada, nada en absoluto. No me imagino el Éxodo tal como se describe en la Biblia.